Ser Podcast. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que enviaron o recibieron una carta? Ese acto de escritura que puede sacar lo más profundo de nosotros, conectarnos con otra persona de una manera distinta, a veces mucho más íntima. Una forma consciente de decirle a otra persona, estoy pensando en ti. Ahora los buzones de casa casi que solo se llenan de publicidad y de facturas. Apenas quedan abrazos manuscritos que alguien manda desde otro lugar. Nosotras este verano queremos reivindicar las cartas, ese acto delicado y consciente de escribir, de comprar un sello, de mandar el sobre, con esta sección que vamos a llamar Cartagrafías y en la que Laura Piñero nos va a retratar personajes y a contar sus historias a través de su correspondencia. Laura, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Creo que se pueden dibujar muchas biografías y conocer el lado más fascinante, como comentabas, de una persona analizando sus cartas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Y para estrenar la sección he elegido unas cartas que datan de 1949 y que se convirtieron en una oda de amor a los libros y a las librerías. Cumplen con una premisa: nunca sabrás hasta dónde puede llegar tu correspondencia, y más si la cruzas con una escritora como Helen Hanff. ¿Y quién es Helen Hanff? A algunos oyentes tal vez les suene su nombre porque publicó un libro de culto que luego comentaremos. Ella nació en 1916 en Filadelfia, era hija de una pareja de inmigrantes que acababan de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su padre se ganaba la vida humildemente vendiendo camisas y siempre se las ingeniaba para llevar con frecuencia a la familia al teatro, su gran pasión, porque intercambiaba con los taquilleros ropa a cambio de entradas. Eso marcó profundamente a Helen, que desde muy jovencita quiso ser dramaturga y consiguió una beca para estudiar en The Theatre Guild, la célebre sociedad teatral de Nueva York. I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. So if you go from nowhere on the road to somewhere, anyone you know it's me. The Theatre Guild fue toda una institución en Estados Unidos. Produjeron infinidad de obras de teatro para Broadway, como esta que estamos escuchando, de Unsinkable Molly Brown, un relato sobre la vida de Margaret Brown, filántropa, que sobrevivió al hundimiento del Titanic y cuya historia luego se llevó al cine. Formar parte de esta compañía, Marta, era un sueño para el que quería trabajar en el gremio. Una de sus fundadoras, Teresa Hellbourn, personaje clave de la historia del musical moderno, llegó a amadrinar a Helen en sus comienzos. Parece que no le sirvió de mucho porque cuando la joven se mudó a Manhattan y en sus primeros años escribió más de una veintena de obras que nunca vieron la luz. Sus repetidos intentos de triunfar en el teatro están reflejados en sus memorias y en una entrevista comentó: escribí buenos diálogos, pero no pude inventar una historia para salvar mi cuello. Tampoco tuvo mucho éxito en lo que se conocía como el circuito de los sombreros de paja, que era el que preparaban las compañías teatrales americanas para la época estival. Debe su nombre, por cierto, a que las primeras representaciones se hacían en graneros. En esos años, el teatro de verano se convirtió en una industria destacada en zonas rurales y de veraneo del país. Eran obras generalmente ligeras, de romances y misterios, que se representaban al aire libre o debajo de carpas. Servían de entrenamiento para los creadores, estudiantes, y también acudían artistas consagrados. Cuentan, por ejemplo, que una desconocida Grace Kelly recibió, mientras trabajaba en uno de estos circuitos, la primera llamada para actuar en Broadway. Como lo del teatro no cuajaba, Helen, desde su humilde piso en la Gran Manzana, se dedicó a escribir guiones para series de televisión como Las aventuras de Ellery Queen, basada en relatos de suspense, y a colaborar en revistas.
Lectora vivaz y apasionada, la escritora decía que, como no pudo costearse la universidad, se formaba leyendo libros. Tenía predilección por títulos raros y difíciles de encontrar en las librerías de la ciudad, así que el 5 de octubre de 1949, tras ver un anuncio en una revista, escribe desde Nueva York una carta muy especial. Señores, su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión libreros anticuarios me asusta un poco, porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre amante de los libros antiguos y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí, salvo en ediciones raras y carísimas o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes & Noble, que además de mugrientos suelen estar llenos de anotaciones escolares. Les adjunto una lista de mis necesidades más apremiantes. Si disponen ustedes de ejemplares limpios de segunda mano de algunos de los libros de esa lista y a un precio que no rebase los $5 por unidad, ¿tendrían la amabilidad de considerar la presente como un pedido en firme y enviármelos? Dándoles de antemano las gracias, les saluda Ellen Hamp. La dirige al otro lado del charco, a la librería Marks & Co. de Londres, situada en el número 84 de la calle Charing Cross Road. La tienda, especializada en libros antiguos, era, a mediados del siglo XX, una de las mejores de Gran Bretaña e Irlanda. Entre sus clientes habituales estaban gente de la talla de Charles Chaplin o el periodista y político británico Michael Foot. Desde la librería respondieron en pocos días a su petición. Distinguida señora, en respuesta a su carta del 5 de octubre, me complace decirle que hemos conseguido satisfacer las 2/3 partes del problema. Los 3 ensayos de Hazlitt que usted quiere se incluyen en la edición de Nonsuch Press de sus ensayos escogidos, y el de Stevenson se encuentra en Virginibus Puerisk. Le enviamos por paquete postal sendos ejemplares de ambos en excelente estado, confiando en que le llegarán perfectamente en su momento y la complacerán. Encontrará incluida nuestra factura en el envío. Más difícil va a ser encontrar los ensayos de Leigh Hunt, pero trataremos de hallar algún volumen atractivo que los incluya todos. No tenemos la Biblia latina que usted nos describe, pero sí un Nuevo Testamento en latín y un Nuevo Testamento en griego. Se trata de 2 ediciones modernas corrientes, encuadernadas en tela. ¿Podrían ser de su gusto? Queda a su disposición Frank Doyle, Marks & Co. Este que responde se hace llamar Frank Doyle. ¿Sabemos quién es? ¿Qué le responde a Ellen? Sí, era el encargado de la librería, que en un principio, como buen inglés, se muestra más reservado. Todo lo contrario que la guionista, que enseguida se salta las formalidades de una carta comercial y empieza a dar detalles de los libros, de su vida, a contar lo que siente cuando lo recibe, incluso cuando no le gustan. Podríamos hacer una biblioteca solo con los ejemplares que nombra y compra. Sentía devoción, por ejemplo, por John Donne, el poeta metafísico del siglo XVI, vinculado a Isabel I, célebre por el poema Las campanas doblan por ti, de antologías de poesía, ensayos del siglo XVIII, partituras de música vocal, de poetas que hablan de amor sin gimotear para llevárselos a Central Park, escribía la creadora. El Newman llegó hace ya casi una semana y ahora comienzo a recuperarme de la impresión. Lo tengo junto a mí todo el día, en mi mesa de trabajo, y de vez en cuando paro de escribir a máquina y alargo la mano para tocarlo. No porque sea una primera edición, sino porque jamás he visto un libro tan bello. Saberme su propietaria me inspira un vago sentimiento de culpabilidad. Un libro así, con reluciente encuadernación en piel, sus estampaciones en oro y su hermosa tipografía, debería estar en la biblioteca revestida de madera de una casa solariega en la campiña inglesa y está pidiendo ser leído junto a la chimenea por un caballero sentado en una butaca de cuero, no en el desvencijado diván de un mezquino estudio de un edificio de ladrillo oscuro cuya fachada se cae a pedazos. ¿Y a esto lo llama usted un diario de Pepys? Pues no es un diario de Pepys, sino una miserable colección de fragmentos del diario de Pepys, obra de un entrometido editor, al que más le vale estar pudriéndose en la tumba. Me dan ganas de vomitar. ¿Dónde está lo del 12 de febrero de 1668, cuando su mujer lo sacó de la cama y lo persiguió por el dormitorio con un atizador al rojo vivo? Querida señorita Hanf, ante todo, le ruego que acepte mis disculpas por el Pips.
La verdad es que tenía la impresión de que se trataba de la edición completa de Braybrook, y comprendo lo que debió de sentir usted al advertir que faltaban sus pasajes favoritos. Le prometo examinar el próximo ejemplar que nos llegue a un precio razonable y si contiene el pasaje que usted menciona en su carta, se lo enviaré de inmediato. Me alegra comunicarle asimismo que he podido encontrar unos cuantos libros para usted de una biblioteca privada que acabamos de adquirir. Hay un Leigh Hunt, que incluye la mayoría de los ensayos que a usted le gustan, y también un Nuevo Testamento de la Vulgata, que espero merecerá su aprobación. Más allá de lo literario, Humph se interesa por la escasez de algunos productos que sufría Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Decide enviar alimentos a los trabajadores de la librería, que también se animan a enviar cartas como agradecimiento. De esta forma, rompe la barrera y la relación se hace personal. 7 de abril de 1950. Querida señorita Humph, no le diga a Frank que le escribo esta nota, por favor, pero es que cada vez que le envío una factura me muero de ganas de incluir algo así por iniciativa propia, y él tal vez pudiera pensar que no es correcto que lo haga. Con esto no le digo que sea un poco estirado, porque no lo es. En realidad es una persona muy amable, encantadora. Lo que ocurre es que la considera usted su corresponsal privada, ya que todas sus cartas y paquetes van dirigidos a él. O sea que he decidido escribirle yo por mi cuenta. A todos nos encantan sus cartas y tratamos de imaginar cómo debe de ser usted físicamente. Yo me la imagino joven, muy sofisticada y muy elegante. El viejo señor Martin opina que debe de tener aspecto de intelectual, a pesar de su maravilloso sentido del humor. ¿Por qué no nos envía una foto suya? Nos encantaría tenerla. Entre comentarios y peticiones, descubrimos detalles de las vidas de los libreros, comparten hasta recetas y de la personalidad de Hélène, mordaz, con mucho carácter y sentido del humor, y es curioso, Marta, cómo a través del lenguaje, de cómo utiliza las mayúsculas, los puntos, nos imaginamos hasta su voz, la de una escritora precaria que viste jerseys apolillados y que trabaja en casa siempre fumando y con una botella de ginebra al lado. Acaba de telefonearme un productor al que le gustan mis guiones, aunque no lo bastante como para producirlos. Dice que ahora va a producir una serie para televisión y me pregunta si quiero escribir guiones para los episodios. 2 billetes ha dejado caer al azar, lo que quiere decir $200. Para mí, que apenas gano $40 semanales revisando guiones. Mañana iré a verlo. Cruza los dedos para que todo vaya bien. Con todo el afecto de L. Es importante, Laura, recordar que en esa época, hacia mediados del siglo pasado, existía un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido que facilitaba los envíos a precios bajos con el objetivo de incentivar el comercio entre los dos países, ¿no? Y las relaciones postales que estamos contando. Y esto explica que la escritora, que tenía bajos recursos, pudiera hacer los envíos a la librería y al revés, ellos contestarle. Exactamente, ella lo comentaba brevemente en una de las cartas. Ella y el encargado de la librería estuvieron intercambiando correspondencia durante 20 años hablando de autores olvidados. La gran ilusión de ambas partes era que la escritora viajara a Londres para conocerse, claro. Pero a Hélène el dinero no le llegaba. En los últimos años, y según explica en otra de las cartas, Humph se ganaba la vida escribiendo dramatizaciones de la historia de América, trabajaba en una biografía propia o en encargos de libros para niños. Se muda de casa y cada vez tiene menos tiempo para escribir. En la librería también están muy ocupados y la correspondencia se va espaciando cada vez más. El 8 de enero del 69, la escritora recibe la carta más triste de su vida, donde le comunican que su amigo Doyle, que tanto disfrutaba con sus encargos y cartas, la persona más equilibrada y modesta del mundo, ha fallecido repentinamente. Al final no pudo conocerlo. Pero la historia no puede acabar así. ¿Qué pasó con Hélène? ¿Dejó de escribir a la librería? Pues para Hélène, como podéis imaginar, fue una pérdida inmensa y todo cambió. Ya no habría más cartas y un buen día se le ocurrió que como homenaje podía publicar la correspondencia con la librería en una revista. Luego se desanimó porque eran demasiadas, pero un buen amigo contactó con un editor que desde el primer momento quedó prendado con las cartas y decidió publicarlas en un libro. Ella contestó con su humor habitual: «¿Está usted loco?».
Y no estaba Pero loco, no al estaba final loco, se no, hizo. no. El libro con sus cartas, publicado en 1970 con el nombre de 84 Charing Cross Road, tuvo una acogida inesperada en todo el mundo. Además, miles de lectores escribieron cartas a la autora. The New York Times dijo: es un libro del siglo XIX en un mundo del siglo XX. Seducirá 1 hora de tu tiempo y te pondrá en sintonía con la humanidad. Y aún hay más. To all at 84 Charing Cross Road, thank you for this beautiful book. I've never owned a book before with pages edged all round in gold. Would you believe it arrived on my birthday? I expect you're getting a bit worried that we have not written to thank you for your parcels and are probably thinking that we are an ungrateful lot. Feeling lonely on a Sunday afternoon, waving my old dreams goodbye. Entonces la historia fue llevada al cine. En el 87 con un reparto de lujo, además, con Anne Bancroft y Anthony Hopkins, dibujando una de las películas más bellas que se han hecho sobre libros. Antes, la BBC había convertido la historia en un telefilm y también se adaptó para el teatro en Londres y en Broadway. Por todo esto recibió compensación económica, aunque no participó en las adaptaciones. 20 años escribiendo piezas teatrales que nadie quería producir y al final alguien crea un espectáculo a partir de mi correspondencia, lamentaría en una entrevista la autora. En España la llevó al teatro Isabel Coixet. En 2006 fue su debut teatral. La directora siente una gran fascinación por todo este universo, como luego demostraría en la librería. 84 Charing Cross Road es un libro que adoro y es una historia real que adoro. Y es verdad, monté la obra de teatro, que es una adaptación del libro primero de Helen Huff. Fue una gran experiencia con Carmen Elías y Josep Menguell. Y bueno, es una historia que animo a todo el mundo a leerla y a imaginarla, porque es básicamente una historia de imaginación, ¿no? De cómo dos personas con una correspondencia que se extiende durante 20 años van acercándose, van haciéndose familiares, van amándose de alguna manera. Y yo creo que es una obra sobre el poder de la palabra, el poder de las cartas y el poder de la imaginación. Qué maravilla la cantidad de vidas y de historias que hay detrás de las cartas. Pero, oye, ¿qué pasó con la librería Marks & Company, Laura? ¿Sigue abierta en Londres? Pues cerró en 1971, Helen pudo conocerla cuando la estaban desmontando, también a la viuda y compañeros de su amigo. Escribió un libro, de hecho, sobre aquel viaje a Londres, ciudad a la que regresó en varias ocasiones porque el libro tuvo mucho éxito en Reino Unido. En el antiguo emplazamiento de la librería hay una placa con su nombre y un rótulo del local, robado para ella por uno de sus admiradores, presidió el piso de la escritora durante mucho tiempo. Ella continuó escribiendo libros como Una carta desde Nueva York, que no consiguieron, sin embargo, cautivar tanto a los lectores como el primero. En los 90 sobrevivía solo de los derechos de autor y falleció a los 80 años en una residencia de ancianos sin descendencia. Pero nos vamos a quedar, Marta, si te parece, para terminar, con la carta que envió un amigo actor a Helen contándole cómo era su querida librería en todo su esplendor. Entre bambalinas, Londres, 10 de septiembre de 1951. Querida, es una tiendecita antigua y encantadora que parece salida directamente de las páginas de una novela de Dickens. Te chiflará cuando la veas. Tienen fuera unos expositores y me paré a ojear unas cuantas cosas simplemente para asumir la apariencia de una amante de los libros antes de pasar al interior. Dentro está oscuro. Hueles los libros antes de poder verlos. Un olor de lo más agradable. No soy capaz de describírtelo, pero es una combinación de moho, polvo y vejez, de paredes revestidas de madera y suelo entarimado. Hacia el fondo de la tienda, a la izquierda, hay un escritorio con una lámpara de estudio encima. Frente a él estaba sentado un hombre de unos 50 años, con nariz a lo Hogarth. Levantó la mirada al entrar yo y me saludó diciendo: «Buenas tardes».
¿puedo ayudarla?, con marcado acento del norte. Le respondí que solo quería curiosear y me animó a hacerlo. Hay metros y metros de estantes, inacabables. Llegan hasta el techo y son muy antiguos y de tono agrisado, como de roble viejo que ha absorbido tanto polvo al correr de los años que ha perdido su color originario. Tienen una sección dedicada a grabados, que es una gran mesa alargada en la que se exponen grabados de Cruikshank, de Rackham, de Spy y de otros muchos ilustradores y caricaturistas ingleses que no soy capaz de reconocer, porque apenas sé nada de ellos. Hay asimismo algunas revistas ilustradas, antiguas y deliciosas. Permanecí dentro como una media hora, esperando que aparecieran por allí tu Frank o alguna de las chicas, pero era alrededor de la 1 cuando entré, así que supuse que probablemente habrían salido todos a almorzar y yo tuve que irme porque no disponía de más tiempo. Es como viajar hasta allí, ¿verdad, Marta? Sí, me ha encantado esta historia de libros a través de las cartas. Esta primera entrega protagonizada por Helen Hanff, pero la semana que viene hay más. Te esperamos, Laura, un beso. Gracias. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.